seguimiento, todos reciban el material 100%. Entonces, quiero enviarles a sus correos electrónicos el material de coaching personalizado, o sea, que cada uno de ustedes tenga el contenido de lo que estamos haciendo de estas 15 leyes, y para eso sí requiero que por favor me pongan su correo electrónico o me escriban. Yo creo que es más bien para evitarme un trabajo adicional, es que me escriban a este correo electrónico jaimequiseno@hotmail.com, jaimequiseno@hotmail.com. Si ustedes me escriben allí, dice: hola Jaime, saludo, te pido el material de las 15 leyes, listo. Entonces inmediatamente yo a vuelta de correo les estaré enviando el material de las 15, o sea, ya no hasta la quinta o sexta sesión, sino que vamos a trabajar todas las 15 sesiones, de manera tal que las sesiones que nos queden faltando, que sería la sexta, la séptima, octava y la octava, nos quedan faltando, contando con esta nos quedan 4. Sí, quinta, sexta, séptima y octava. Nos quedan faltando 4 y la idea es que quienes han venido trabajando puedan ponerse al día con las sesiones anteriores y puedan completarlo entonces con el material completo, valga la redundancia. Otro aviso parroquial es que yo puedo certificarlos. Entonces, esas personas que me pongan el correo electrónico y que reciban el material y nos acompañen durante estas sesiones hasta el final, que nosotros podamos hacerle un seguimiento, les vamos a enviar entonces su certificado de asistencia de este seminario de las 15 leyes indispensables del crecimiento. Obviamente, pues es el certificado del John Maxwell Team. Entonces, creo que esos son los 2 avisos parroquiales que quería aprovechar antes de que diéramos inicio conforme a la instalación que hace Germán. ¿Algún comentario? Muchas gracias, Jaimito. Con mucho gusto, mi querido Liborio. Eso de la certificación es interesante porque pues a muchas personas sí les interesa eso y les puede llegar a servir en algún momento. Está muy bien. Gracias por ese aporte. Más faltaba, con mucho gusto. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Aprovechamos el tiempo y cuando ingrese Germán le damos bienvenida o qué? Démosle un par de minuticos a ver, porque yo le escribí también y no ha respondido, entonces de pronto está... Oh, hay trancón. En la lista ya está conectado, pero... Ah, ya está en la lista conectado. Y Sí, entonces sí, debe ser un problemita, debe ser... Ya estoy conectado, lo que pasa es que tengo problemas en el Zoom, ¿sí? Pero inicien, por favor, si quiere alguien dirige la oración, mientras ya puedo, si ven ahí, ven la pantalla está completamente morada, entonces me la están arreglando, ¿sí? Por favor. No, te esperamos, Germán, tranquilo. Si te parece, te podemos esperar un momentito. Es que no sé cuánto se demoren arreglando eso. Lo están arreglando desde el IDEX, ¿sí? Entonces, para no perder el tiempo, a las 6:30 hay que empezar. Por favor, oren o si quieren yo oro, así no me vean la cara. Bueno, entonces, pongámonos en la presencia del Señor y vamos a darle gracias por este momento que nos regala. Y decimos: amado Padre Celestial, queremos darte las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí como ejecutivos y emprendedores, Señor. Gracias porque todo proviene de ese amor y esa misericordia que tú tienes con nosotros, Señor. Gracias porque tú provees el tiempo, Señor. Gracias porque tú provees los medios. Y gracias, Señor, porque todos los que están aquí presentes, tú les has regalado el tiempo para que se puedan conectar, Señor. Te pedimos, Padre Eterno, que tu Santo Espíritu sea presente en este momento con cada uno de nosotros, Señor, para que realmente sea una reunión fructífera, una reunión donde saquemos conclusiones, aprendizajes para poderlos aplicar en nuestras vidas, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Y amén. 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 Listo, Jaimito. Dale mientras que ahí siguen trabajando ya. Mira a ver.
Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, qué gusto saludarles. Ya tenemos 34 participantes. Este realmente es un muy buen número. Eso quiere decir que hemos sido muy propicios para este propósito, para este tiempo de ir creciendo juntos en este Ministerio de Ejecutivos y de Emprendedores. En el día de hoy, conforme a lo que venimos trabajando en las 15 leyes indispensables del crecimiento, pues tenemos también la quinta sesión, y como ustedes vieron en la invitación que hicimos, esta quinta sesión va a estar concentrada en dos puntos importantes: la ley de la escalera y la ley de la banda elástica. Estos son los dos temas que vamos a estar trabajando: la ley de la escalera y la ley de la banda elástica. Entonces procedamos con la ley de la escalera. Yo voy a hacer una presentación, diríamos, más bien corta, en la medida. Te quedaste sin audio, Jaime. Ahora, ¿cómo estoy de audio? Listo. Perfecto, gracias. Entonces vamos a mirar la ley de la escalera. Arranquemos con la ley de la escalera. Dice John Maxwell: el desarrollo del carácter determina la medida del crecimiento personal. El desarrollo del carácter determina la medida del crecimiento personal. En esta medida, cuando estamos hablando nosotros de carácter, estamos hablando de un asunto personal. Esto es un asunto directo, exclusivo, que nos atañe a cada uno de nosotros. John Maxwell quiere utilizar entonces la imagen de una escalera para que nosotros podamos ir desarrollando el carácter. Sin poder desarrollar el carácter, es imposible lograr el crecimiento personal. Eso quiere decir que las personas que han crecido personalmente, que se han comprometido con estas 15 leyes indispensables del crecimiento, han construido su carácter. ¿Y cómo podríamos nosotros entonces construir ese carácter? ¿Cuál es la forma en la cual nosotros podemos comenzar a desarrollar ese carácter? Lo primero es que tenemos que considerar es la formación en principios basados en valores. Es precisamente a partir del desarrollo de los principios y de los valores que yo puedo ir desarrollando mi propio carácter. Entre más fuerte sea mi carácter, más grande será mi potencial. Y eso está muy relacionado directamente con la ética. Entonces nosotros, desde el punto de vista filosófico, tenemos que comenzar a considerar aquellos principios y aquellos valores que se convierten en guías, no solamente de nuestros pensamientos, sino también de nuestras acciones. ¿Qué es lo que nos conduce a nosotros a tomar ciertas decisiones? ¿De dónde salen estos principios? ¿De dónde salen estos valores? ¿Y cuál es la responsabilidad que yo tengo en adoptarlos, en apropiarlos y en ponerlos en práctica? Esto es fundamental. Entonces, ¿por qué es tan valioso el carácter? ¿Por qué es tan valioso el carácter? Lo primero es que si nosotros miramos cuáles son las cualidades más admiradas de los líderes o de aquellas personas que tienen autoridad o de aquellas personas que son directivos o de aquellas personas que son empresarios, que son emprendedores, todas las encuestas en todos los tiempos siempre nos han mostrado que es la honestidad, el principio fundamental por medio del cual se fundamenta la reputación de una persona. Entonces podríamos decir que hay una asociación directa entre la reputación que construye una persona y la práctica de la honestidad. En estos últimos años, este concepto de honestidad ha ido transformándose en una palabra que trata de incluir no solamente la honestidad, sino una serie de otros valores que posiblemente podríamos enunciar, que es la integridad. Entonces, la integridad
estaría compuesta no solamente por la honestidad, sino también por la sinceridad, por la generosidad, por la valentía. Hay una serie de principios, justicia, hay otros principios que cuando nosotros comenzamos a tener ese catálogo en nuestro comportamiento cotidiano, podríamos llegar a decir, somos personas íntegras, somos personas que venimos construyendo esa reputación. Entonces, las personas que fracasan, y sobre todo aquellos líderes que fracasan en el desarrollo de su liderazgo, normalmente y lo más común se da es precisamente por falta de carácter, es decir, por la falta de la práctica de principios, por la falta de la puesta en práctica de valores. Entonces, cuando nosotros comenzamos a trasegar a través de la escalera del carácter, y por eso es que quisimos ponerle a esta ley la ley de la escalera, es porque nosotros tenemos que comenzar a elevar nuestro potencial, es en la medida en que vamos elevando nuestro carácter. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a subir a través de la escalera del carácter? Primera recomendación, concentrarnos más en el interior que en el exterior. Muchas personas piensan que el éxito radica en lo que una persona puede hacer en el exterior, es decir, en el ambiente, en el entorno que le rodea. Pero el éxito arranca es primeramente en su corazón. Hay un proverbio que dice claramente, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y ahí es en donde nosotros tenemos nuestra pasión. Y es a partir de nuestra pasión que florece nuestros dones, nuestros talentos. Entonces, concentrémonos en qué talento, en qué dones, en qué valores y en qué principios yo estoy construyendo hacia adentro. Porque resulta que cuando yo comienzo a construir esa integridad o esa honestidad o ese carácter, es lo que estamos haciendo referencia directa a la escalera del carácter. Las victorias interiores anteceden a las exteriores. Y esto lo podemos ver en una de las leyes anteriores, lo que llamábamos nosotros la ley de la persistencia. Cuando yo comienzo a desarrollar ese principio, ese valor de la persistencia en el desarrollo de mis negocios, en el desarrollo de mis relaciones con las demás personas, comenzamos a cosechar victorias externas. Por lo tanto, la conquista interna antecede a la conquista externa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque de esa manera es que nosotros vamos construyendo nuestra integridad. Y esta integridad aplica para todas las áreas profesionales, para todos los negocios, aplica para cualquier área de desempeño, incluso dentro de la familia, dentro de nuestros parientes y en nuestra relación con nuestros seres amados. Algo importante que no podemos dejar de lado es que el desarrollo del carácter es un elemento que está bajo nuestro control. Cuando nosotros estábamos viendo las anteriores leyes, tuvimos la oportunidad de ver la ley de la reflexión. Esa creo que fue la segunda ley, la ley de la reflexión. Y cuando estábamos en esa ley de la reflexión, veíamos que nosotros comenzábamos a examinarnos hacia nosotros mismos. ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo que constituya valor y que yo pueda comenzar a desarrollar en beneficio de los demás? Uno de ellos es comenzar a desarrollar mi carácter. Es decir, yo voluntariamente puedo concentrarme en desarrollar el carácter. Cuando tú comienzas a desarrollar tu propio carácter, eso se nota. Entonces eso hace parte de tu personalidad. Segundo, la pasión importa. Por ejemplo, y aquí les voy a contar una historia personal también. Cuando yo estaba en el colegio, estaba por allá en 8º, 9º grado, me pasó algo muy simpático. Yo tenía un profesor de biología, yo bendigo a ese profesor donde quiera que se encuentre, y este profesor era extremadamente apasionado en la enseñanza de la biología y de la química. Era mi profesor de bachillerato y él comenzó a prepararme para las pruebas ICFES. Resulta que yo fui adoptando toda esa pasión que él tenía por la enseñanza. Y resulta que cuando presenté las pruebas ICFES, eso me significó haberme ganado una beca para ir directamente a la universidad
sin necesidad de pagar matrícula y tuve la oportunidad de sostener la beca durante los 5 años. Es decir, yo me gradué becado en mi carrera. Pero algo que yo hice fue precisamente haber desarrollado ese talento que él sembró en mí como mi maestro, la capacidad de enseñar. Cada vez que yo iba de vacaciones a mi tierra, a mi pueblo, él siempre me llamaba, él sabía que yo estaba allí y me llamaba a que fuera a preparar a otros estudiantes. ¿Me puedes dejar en portería a que fuéramos a capacitar a otros estudiantes y prepararlos para las pruebas ICFES. Entonces yo sabía que durante mis vacaciones yo estaba siempre preparando a otros estudiantes para que pasaran las pruebas ICFES y les iba compartiendo todo esto. ¿A qué va toda esta historia? Que yo comencé a desarrollar unos valores de compromiso, de responsabilidad, de ética, de integridad en la enseñanza. Y tuve la oportunidad de completar mi maestría, más o menos a los 24 años, ya tenía el título de magíster, y tuve la oportunidad de vincularme a una importante universidad, bastante prestigiosa, como profesor de tiempo completo. Y resulta que yo me decidí a mí mismo a adoptar estos principios y aplicarlos a mi desempeño profesional innegociablemente. Siempre trabajar con excelencia. Y resulta que me pasó esto. Una vez me invitaron a desarrollar un curso de posgrado y cuando estaba desarrollando el curso de posgrado se terminó la materia y alguien se acercó y me dijo, yo quiero que tú trabajes conmigo. Y esa persona, que yo no la conocía, que yo no la distinguía, había sido mi estudiante durante todo ese año en ese programa de posgrado. Y esa persona fue nombrada rector de una universidad y él me llamó a que yo fuera uno de sus decanos. Muy joven. Yo estaba realmente muy joven cuando esta persona me nombró decano de aquella institución, pero me sorprendió y quiero compartirles que realmente yo no tuve ninguna posibilidad de pedir el trabajo, sino que alguien se acercó y me dijo, te ofrezco este trabajo. Para mí fue eso maravilloso, porque me di cuenta el valor de la integridad, el valor de construir el carácter, de hacer las cosas con amor sin saber hacia quién. Esa es una historia que les comparto de manera muy orgullosa de una de las historias que yo tengo en mi vida. Entonces, miren esta última frase que tenemos aquí en pantalla, dice, las creencias que tomas prestadas no tendrán poder, pues no son creencias propias. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ser auténticos en lo que somos apasionados. Y lo que yo hice fue aplicar esta primera que tenemos aquí en pantalla, después de donde dice la pasión importa, dice, solo voy a enseñar las cosas en que creo. Y en esa medida, antes de yo desarrollar una cátedra, antes de desarrollar una conferencia, yo estoy completamente convencido de lo que estoy enseñando. Y de esa manera las personas aprenden, porque estoy no solamente transfiriendo información, sino que estoy transfiriendo también valores, estoy también transfiriendo principios. Ese es el propósito fundamental de un maestro. No solamente transmitir información, sino transmitir valores, carácter. La perspectiva importa. Cuando estamos nosotros trasegando la escalera del carácter, es importante que nosotros valoremos la humildad sobre otras virtudes. Siempre estar dispuestos a aprender de todas las personas. Y algo que nosotros también tenemos que tener muy en cuenta es ser conscientes de nuestros puntos débiles. Nosotros tenemos que admitir que no somos perfectos, porque en esa medida nos volvemos perfectibles. Entonces yo soy honesto en la medida de que tengo ciertas debilidades y esas debilidades las manifiesto públicamente, de manera que me vuelvo una persona auténtica. Por lo tanto, un elemento importante en cualquier cosa que nosotros hagamos, que nos va siempre a elevar el carácter, es estar siempre dispuestos a servir de manera genuina. Y un elemento importante también que quisiera compartir con ustedes en este tema de construir el carácter es ser siempre agradecidos. Hay un dicho musulmán que dice, cada vez que te tomes un vaso de agua, dale gracias a aquellos que construyeron el pozo. Cuando nosotros hoy estamos disfrutando de algo, es porque alguien se esforzó para que nosotros lo lográramos. Entonces, ser agradecidos con nuestros padres,
ser agradecidos con nuestros colegas, ser agradecidos con nuestros amigos, ser agradecidos con nuestros parientes, ser agradecidos con nuestro cónyuge, ser agradecido con el prójimo. Esto es supremamente importante. Y ser agradecidos con Dios en todo momento. Esto hace que nosotros seamos también genuinamente auténticos en términos de la formación del carácter. John Maxwell dice que desde el punto de vista del liderazgo, importa de manera determinante la integridad del líder. Si tú estás desarrollando un negocio, sea el negocio que sea, el emprendimiento que sea, el proyecto que sea, siempre esfuérzate por terminar siempre todo lo que inicias, todo lo que tú haces. Es muy importante dar el testimonio, es muy importante dar siempre el ejemplo. Creo que en la sesión anterior veíamos que nadie inicia la construcción de una torre si no se sienta primero a calcular los costos. Entonces esto es muy importante, dar los pasos cuando nosotros tengamos completamente claros cuáles son los costos, pero una vez iniciado, terminarlo y avanzar. Y un último elemento en esta escalera del carácter, que creo que es la enseñanza fundamental, dice, las personas importan. Tú no puedes construir carácter si no estás orientado a servir hacia los demás. En esa medida, John Maxwell nos enseña que sigamos la regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? La regla de oro la encontramos en Mateo 7:12. Es una enseñanza que dio el Señor Jesucristo y dice, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Yo aquí tengo la nueva versión internacional y quisiera leer ese pasaje. En Mateo 7:12 dice, así dice textualmente, dice, así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Estuve buscando y me encontré con varias cosas, que esta es una enseñanza que la encuentra uno no solamente en la Biblia, sino que la encuentra también en otros principios y en otras filosofías o doctrinas, pero las encuentra uno en sentido negativo. Por ejemplo, para los musulmanes es no hagas a los demás lo que no quiera que te hagan a ti. Y cuando yo digo que en sentido negativo es porque te dicen quédate quieto, no hagas a los demás lo que no quiera que te hagan a ti, pero no es lo mismo que enseña el Señor Jesús. Aquí es en sentido potencialmente positivo. Y aquí estamos hablando del carácter. Y aquí estamos hablando del crecimiento y del desarrollo personal. Mire cómo lo dice el Señor Jesucristo. En todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Eso es una invitación a la acción, a hacer las cosas que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Es en sentido positivo. Entonces, esta es la pregunta que nos deja John Maxwell en esta primera ley de la escalera que estamos examinando en el día de hoy. Piensa, esta es una frase que quisiera que ustedes reflexionaran y en la medida de lo posible, pues cuando demos la palabra, si alguien quiere reflexionar en torno a ella, bienvenido es. ¿Qué le gustaría que las personas hicieran por usted? ¿Qué le gustaría a usted recibir de las personas que están a su alrededor? Si quiere crecer, tome usted la iniciativa y hágalo por ellas. Este es un elemento importante para que nosotros podamos desarrollar el crecimiento personal. Aquí están involucrados muchos principios. Podríamos decir que aquí encontramos incluso la ética protestante, donde estamos hablando entonces del servicio, donde estamos hablando de la honestidad, donde estamos hablando de la generosidad. Pasamos ahora a la segunda ley del día de hoy, de esta quinta sesión, la ley de la banda elástica. Ustedes están viendo ahí en la presentación una liga de esas que nosotros utilizamos normalmente en una oficina, y usted pueden imaginarse cualquier banda elástica, no solamente esta liga que utilizamos para las oficinas, sino aquellas que se utilizan para gimnasia, por ejemplo, que ahorita están muy de moda. En esta cuarentena, muchas personas han comprado su kit de
de deporte en casa y es fundamental las ligas. Son fundamentales estos resortes porque en esa medida, al generar tensión, pues hace que nuestros músculos se desarrollen. Lo mismo sucede con el crecimiento personal. Entonces, mire lo que nos dice John Maxwell. El desarrollo cesa cuando pierdes la tensión entre donde estás y hasta donde pudieras estar. El desarrollo cesa, termina, se neutraliza cuando tú mismo, esto no se lo indicamos a los demás, cuando tú mismo pierdes tu propia atención, es decir, la capacidad de salirte de tu zona de confort, entre donde estás hoy y hasta a donde pudieras estar. ¿Cuáles son esos dones y cuáles son esos talentos que tú tienes hoy que de pronto no estás utilizando? Pensemos un momento en esta pregunta. La pregunta nos está diciendo a nosotros, ¿estás exactamente donde debes estar considerando todo lo que has hecho para llegar hasta donde estás hoy? Si nosotros reflexionamos cada uno de nosotros, y esta es otra pregunta que queda por favor para la consideración en sus participaciones, nosotros no podemos darnos el lujo de quedarnos quietos. Una invitación para aquellas personas que deseen desarrollar el crecimiento es que una vez que nosotros hemos llegado a un punto donde podríamos sentirnos muy cómodos, es momento de saltar y comenzar a desarrollar el cambio. Entonces resulta que cuando yo pierdo la atención donde estoy hacia donde quiero estar, comienzo a trasegar en un camino que se denomina, en términos del crecimiento, la mediocridad. La mediocridad es no desarrollar los dones y talentos que tú tienes. Una persona mediocre no genera impacto. Una persona mediocre no genera testimonio, no genera ejemplo. Podríamos decir que se pierde en la multitud. Muchas personas no están interesadas en crecer, están interesadas en llegar a un punto y quedarse incómodos. Entonces miremos nosotros este caso. ¿En dónde estás y a dónde pudieras estar? ¿Cuál es el beneficio entonces de estirarnos? ¿Cuál sería el beneficio de estirarnos? Primero, es que nunca es demasiado tarde para hacer lo que debiste haber sido. Muchas personas de pronto nos quedamos en puntos donde nosotros nos sentimos ciertamente cómodos, pero no volvemos a crecer. Pero algo que hemos aprendido en este seminario del crecimiento es que todas las personas siempre tienen posibilidades de crecer. Mantenerse en la zona de comodidad es el lema de los derrotados. Una persona que se queda en la zona de comodidad, que no busca nuevas oportunidades, que no está orientado al cambio, al esfuerzo, son personas que se van quedando frustrados en procesos de frustración. Por lo tanto, y aquí llegamos a una palabra importantísima en términos de este crecimiento personal, un estilo de vida en estiramiento, es decir, en constante estiramiento, y esta es una idea que yo quiero que ustedes mantengan el resto de sus vidas, es que la vida de una persona orientada hacia el crecimiento y el desarrollo personal siempre estará en constante estiramiento. Es decir, mantendrá siempre la atención en donde está hacia donde quiere llegar. Y esta es la única forma en la cual comenzamos nosotros a construir legado. Cuando nosotros comenzamos a construir legado es porque estamos llegando a zonas donde muchas personas no han llegado. Ahora, esta es una pregunta válida. ¿Cómo construyo mi legado? Esa es otra pregunta que yo quisiera también que quedara en ustedes, en sus corazones. ¿Cómo construye tu legado? ¿Cómo vas a construir tu legado? Miren, esta frase me pareció trascendental y por eso quiero compartirlas con ustedes en el día de hoy. Goddard dice, los exitosos serán recordados por sus contribuciones, los fracasados por lo que intentaron.
pero los promedio, la mayoría silenciosa, serán simplemente olvidados. Esta es una frase muy dura, pero también es muy diciente para los anteriores. Los exitosos y los fracasados serán recordados. Los primeros por sus contribuciones. El éxito va a hacer que yo recuerde a una persona. Y muchas veces esas personas que yo recuerdo es las que han dejado un legado en mí. Entonces, les invitaría a ustedes que allá en su mente recuerden 3 o 4 personas que ya no están hoy aquí en la tierra, que ya no están aquí en medio de nosotros, pero que les aportaron al desarrollo personal que ustedes tienen hoy, que ustedes lo recuerdan con gratitud. Cuando ustedes recuerden a esas personas, van a identificar lo que se llama legado. Cuando tú haces que otras personas te recuerden después de que hayas partido de este mundo, a eso es lo que nosotros llamamos legado. Y eso es lo que nosotros esperamos dejar en nuestra descendencia, que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y nuestras próximas generaciones nos recuerden por un legado. Y eso es fundamental en el crecimiento personal. Entonces, ¿qué hacer para dejar de ser una persona típica? Estamos en las 15 leyes indispensables del crecimiento. ¿Qué debemos nosotros hacer para dejar de ser esa persona típica? Primero, decide estirarte en la dirección correcta. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades, todos y cada uno de nosotros tenemos oportunidades diferenciales. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos y posibilidades diferenciales, pero tienes que estirarte es en aquello que te apasiona. Si no estoy mal en la primera o en la segunda ley, cuando estábamos hablando de la intencionalidad y cuando estábamos hablando de la ley de la reflexión, planteamos aquellos términos de pasión, de propósito. Cuando hablamos de pasión y de propósito, ¿qué es lo que te motiva a hacer las cosas? Decide estirarte en esa dirección. En el caso personal, por lo que les acabo de comentar, me dediqué a enseñar y tuve la oportunidad no solamente de llegar a ser decano de una institución, sino también de llegar a ser vicerrector de una institución. Y he tenido la oportunidad no solamente de desarrollar cátedra a nivel nacional, sino también a nivel internacional. ¿Por qué? Porque me decidí estirarme en ese talento que Dios me dio en medio de la educación. Yo le doy gracias a Dios por eso. Es uno de los pequeños talentos que considero que tengo, pero me he dedicado en mi vida a estirarlo y a mantenerlo en tensión. ¿Y en qué consiste entonces ese estiramiento o esa tensión? Ojo con esto, es importante también para que nosotros planteemos una pasión en este sentido. Los dones y los talentos que tú tienes son un regalo de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es el regalo que Dios te ha dado a ti? Tu propio potencial. En esta sesión que estamos trabajando en el día de hoy, hemos dicho que el carácter es responsabilidad nuestra desarrollarlo. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad personal desarrollar nuestro propio potencial. Eso no lo desarrolla un maestro, eso no lo desarrolla un mentor, eso no lo desarrolla un coach. Eso es una responsabilidad personal, el desarrollo de nuestro potencial. Por lo tanto, cuando nosotros comenzamos a acercarnos a esa trascendentalidad de quiénes somos y para qué nací, recuerden ustedes los 2 días más importantes de la vida de una persona, el día en que nace y el día en que descubre para qué. Ese para qué es el regalo que nosotros le vamos a dar a Dios. Es desarrollar nuestro propio potencial. Palabras más, palabras menos, desarrollar nuestros propios dones, nuestros propios talentos en el ámbito en el cual Dios nos ha puesto en nuestras propias vidas. Ahora, la pregunta para todos, ¿en qué área necesitas estirarte ahora mismo? En términos de John Maxwell, ¿en qué área necesitamos generar tensión? Es decir, poder estirar nuestra capacidad de crecimiento personal. Porque si no lo estamos haciendo, estamos en un proceso de frustración. Si estás en una situación por mucho tiempo, es hora de estirarte.
Ahora, ¿cuáles entonces los beneficios para estirarnos o para generar tensión del punto donde estamos hoy al punto al cual queremos llegar? El mantener un estado estático conduce a la frustración. Entonces nosotros tenemos que superar la frustración. Ese es el primer beneficio, superar la frustración y buscar la realización personal, independientemente de la condición en que estemos, independientemente de la edad que tengamos. El estiramiento comienza de adentro hacia afuera. Por eso fue que era necesario plantear primero la ley de la escalera, la formación del carácter, la apropiación de principios y la apropiación de valores traducidos en la integridad y en la reputación de una persona. Una vez que yo he construido mi carácter, mi reputación, inmediatamente comienzo yo a estirarme de adentro hacia afuera de manera natural. Entonces, el crecimiento arranca a partir de mi propio carácter. Y aquí algo importante, aquí combinamos con la ley de la intencionalidad. La vida comienza al final de nuestra zona de comodidad. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Es cuando yo encuentro para qué soy bueno. Muchas personas ya han encontrado su satisfacción a sus necesidades económicas, pero son personas frustradas. Pueden tener mucho dinero acumulado, pero hay algo que les falta y es precisamente la necesidad de generar legado, la capacidad de servir a las personas que están a su alrededor. Entonces aquí comienzan las personas a ser trascendentes, a ser trascendentales y a pensar precisamente qué es lo que yo voy a dejar en las personas, en los corazones para la eternidad. Dice, al estirarte, recibes una dosis de lo trascendental. Va mucho más allá de los bienes económicos, va mucho más allá de la reputación profesional, va precisamente en la realización de tu propia vida. A eso llamamos nosotros la tensión o el estiramiento en términos del desarrollo del carácter. Entonces, para ir cerrando esta enseñanza, fundamental, para poder estirarnos es necesario desarrollar nuestros principios y nuestros valores. Y no solamente nuestros principios y nuestros valores, ser conscientes de ellos y ser conscientes de los dones y de los talentos. ¿En qué dirección tienes que estirarte? En el desarrollo de los dones y talentos que tú tienes. Talentos para hacer negocios, talentos para asesorar a las personas, para hacer consultoría, para desarrollar enseñanza, para ser un arquitecto, un abogado, un médico, para apoyar las causas nobles, las causas benéficas, las causas voluntarias, el desarrollo espiritual. Las personas que orientan el desarrollo hacia el servicio social son personas que logran el desarrollo del crecimiento personal. ¿A quién vas a impactar? Entonces, finalmente, el estiramiento debe ser siempre intencional y parte de tu propio corazón. Y es hasta el final de tus días. No podemos nosotros pensar que porque ya me estoy pensionando, que porque ya soy mayor de edad, que porque ya estoy en una condición física donde ya no tengo la misma capacidad de movilidad que antes tenía. No, todo lo contrario. Habíamos visto en unas secciones anteriores la importancia de la experiencia y eso se convierte en un valor que es deseable y apetecible para los jóvenes, para aquellas personas que quieren crecer en las áreas en las que nosotros podemos ejercer maestría, que podemos acompañar, que podemos hacer mentoría, que podemos hacer consejería. Esto es supremamente importante. Entonces quisiera terminar con esta frase, me parece supremamente importante, que ustedes la analicen. Dice, el logro para la mayoría de personas es algo que uno hace. El logro para la mayoría de las personas es algo que uno hace. Para quien logra mucho, es algo que uno es. ¿Sí se dan cuenta la trascendencia de esta frase? Entonces resulta que tú ya te identificas con el logro vital. ¿Para qué naciste? ¿Y qué es lo que estás desarrollando precisamente?
Entonces, hemos llegado a estas dos leyes. Quisiera entonces abrir las participaciones y pueden levantar las manitos. Podemos proceder. Germán, si quieres hacer alguna conclusión, bienvenido. Gracias, Jaime. Pues todo está dicho. Quisiera citar algo importante dentro de la parte de la escalera, que fue una vivencia que tuve y es una historia que no me la pensé encontrarla en el libro de las 15 leyes indispensables del crecimiento. Cuenta Madwell de un personaje que dio tumbos durante mucho tiempo en varios negocios y realmente siempre fracasaba y llegó finalmente donde un buen consejero que le preguntó: ¿y usted por qué tiene tanto éxito? Digo, porque yo baso mis negocios en los principios, ¿sí? Que fue algo que dijo y en lo cual resaltó mucho Jaime. Y ese personaje que siguió ese consejo decidió con unos amigos de Guatemala, de Centroamérica y de Costa Rica trabajar de ahí en adelante todas las empresas que tuvieran en principios, basado en los principios. Y ellos llegaron aquí a Colombia. Y aquí en Colombia tuvieron una experiencia extraordinaria. Y yo me sentí tan contento y feliz porque tuve la oportunidad de asistir. Lo nombran y hacen el relato perfecto. Ellos pensaban tener 50 o 100 personas y les llegó mucho más gente que tuvieron que atenderlos en el auditorio que hay en todas las 63,13 del parque ahí en el Salitre, ¿sí? Una cantidad de gente y se llamaban, no eran hombres de bien, sino hombres, ¿cómo era que llamaban los? Bueno, ellos llegaron a enseñar principios realmente aquí en Colombia. Y ellos hablan de un librito, ¿sí? Que lo estaba buscando en este momento, ustedes me vieron, de pronto estaba buscándolo aquí entre los libros porque lo tengo, un librito de este tamaño, ¿sí? Donde están todos los proverbios, lo voy a decir, lo encuentro y tengo la oportunidad, se los mostraré y quien quiera con mucho gusto lo podemos fotocopiar y se los entrego. Es un librito de este tamaño, así de delgadito, donde están todos los proverbios aplicados a los negocios, ¿sí? Y realmente lo que hicieron con ese librito, esa red, porque se llama la red, lo que ellos formaron, lo aplicaban en todos los negocios y por eso la entregaban a hombres de negocios, ¿sí? Entonces quería resaltar eso porque me llamó mucho la atención, lo viví, estuve en ese evento, ¿sí? Gloria a Dios, no sé por qué estuve allá, el Señor me tendría para algo. Alguien me invitó, alguien me contó, porque yo me acuerdo que estaba inclusive muy solo, había mucha gente, pues llenando ese auditorio, deberían caber ahí como unas 1000 y pico personas, y yo estaba solo, yo me acuerdo que no estaba con nadie, así de que algo debió pasar. Allá el Señor me puso y ese librito lo he guardado desde esa época y siempre que tengo algo en el negocio, voy y hablo el librito de la red donde están todos los proverbios aplicados a los negocios. Y ahí está la parte de los principios. Entonces quería recalcar esa parte de los principios. Germán, qué pena. Es que tengo dos personas que después de ti quieren tomar la palabra. Está John Darwin por un lado y está María Alejandra por el otro. Son estas dos primeras personas que quisiéramos darles la palabra. Pero quisiera hacer una aclaración y es que utilicemos el tiempo de manera moderada. Vamos a ver si trabajamos unos 30 segunditos por cada uno, de manera tal que podamos tener la oportunidad de escucharlos a la mayor cantidad posible. Esa es la recomendación para todos, ¿vale? Germán, por favor, termina. No, ya, listo. Eso era lo que quería terminar. Simplemente que me llamó la atención eso de los principios, el éxito que tuvo siempre aplicando los principios de la palabra de Dios en todos sus negocios. Muchísimas gracias. Darwin, bienvenido. Usted está muy juicioso y muy fiel. La fidelidad es una virtud. Adelante. Habilita tu micrófono, por favor. Gracias, Jaime. Agradecer el espacio. Este espacio de formación, personalmente he crecido bastante
y ha sido una motivación además en el aislamiento. Como una prioridad, o sea, este espacio como una prioridad me ha fortalecido, me ha construido. Pues tengo un par de ideas de hoy, pero un poquito desordenadas, vamos a ver cómo las ubico. Entonces, cuando hablas de humildad, pienso que parte de la humildad es saber comunicarnos. Cuando las personas hacen cosas que no nos gustan o de pronto nos maltratan con algo, un comportamiento. Entonces, hay un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, y yo ahí aprendí que se pueden comunicar las ideas y los errores. Vamos a hacer correcciones juntos, vamos a construir juntos, vamos a procurar hacer esto mejor juntos, un poquito hablar en conjunto y un poquito ver los errores de los demás como un error que yo mismo podría cometer. Eso es bueno es un buen paso para la humildad. De ser agradecido. A mí me han pasado cosas que he cometido errores, me he ganado unos vaciadones. Yo soy cantante, me gané una vez un vaciadón de mi profesor de coro, horrible, en una presentación en un teatro muy importante. Me he ganado vaciadones de mi papá, me he ganado vaciadones de mi esposa. Y bueno, al final del cuento con el profesor de coro, después de la presentación en el teatro, me tocaba despedirme. Y tenía un mal genio con el maestro que no te imaginas. No quería despedirme y fue la humildad de aceptar. Me voy a despedir del maestro y lo voy a abrazar. Así mismo me ha pasado con mi papá, cuando recibo unas retroalimentaciones muy fuertes de mi papá. Al final de la jornada, bajar la cabeza y abrazar a mi papá. Excelente. Darwin, la humildad es una señal de nobleza. Mira, hay una frase en el libro que voy a aprovechar que tú traes a colación el tema de la humildad. Dice J.M. Barrie, dice: la vida de cada hombre es un diario en el cual quiere escribir una historia, pero escribe otra. Y su hora más humilde es cuando compara el libro tal como es con lo que él esperaba que fuese. Sí. Nosotros tenemos que también ser muy humildes de lo que nosotros realmente hemos hecho con nuestra vida hasta el día de hoy. Sí, es difícil, pero hay que hacerlo. Gracias. Bueno, pues gracias por el espacio. Y finalmente, de la mediocridad que hablabas, yo he roto con la mediocridad, he construido un camino en contra de la mediocridad, ¿cierto? Para el progreso. He tenido que levantarme temprano. He tenido que levantarme súper temprano a hacer las cosas de mi rutina que me construyen mis espacios espirituales y mis dones y habilidades, pero le tengo que sacar tiempo desde muy temprano. Y eso también es difícil. Bueno, gracias y bendiciones. Muchísimas gracias. Vamos entonces ahora con María Alejandra. Adelante, María Alejandra. Tiene la manito levantada. Sí, gracias. Yo quiero hacer una reflexión y me encantó, digamos, esa relación carácter-éxito. Yo soy abogada, tuve la oportunidad de trabajar 17 años en mi profesión, pero mi pasión era la docencia. Y tuve que volver a empezar a caminar desde el primer eslabón. Para mí fue muy difícil porque en principio era como perder 17 años de mi vida. Pero la sorpresa que me llevé es que Dios quería, digamos, formar mi carácter conforme a su voluntad. Porque, digamos, la antigua criatura no estaba alineada con los propósitos de Dios. Entonces, me gusta mucho, digamos, la reflexión que haces en cuanto a la pasión, porque sin duda esa pasión sí está conectada con la idea de éxito de la que nos habla Charles Stanley, y es cumplir el propósito para el cual ha sido creada. Gracias. Gracias.
A ver, ¿quién más levanta la mano? Voy a mirar aquí si en el chat alguien tiene... Bueno, Carmen Lázaro hace un comentario que es bien importante. Ella dice que es muy importante aplicar el carácter, el desarrollo de los principios y de los valores en los negocios en Colombia. Perfecto. Bien, quisiera aprovechar que tenemos una buena afluencia. Vamos a certificar este seminario. Era lo que les había comentado al principio. Muchos de ustedes no habían entrado. Entonces, les voy a enviar por correo electrónico, por respuesta al correo electrónico, el material para que ustedes también hagan el seguimiento a ese crecimiento producto de este seminario en las 15 leyes. Entonces, les ruego el servicio de que me escriban al correo electrónico jaimequiseno@hotmail.com. Entonces, a todos los que me escriban, por favor, solicitando el material, les voy a enviar no solamente el de la sesión del día de hoy, sino de todo el seminario completo. Y esas personas que permanezcan desde hoy hasta el final, hasta la 8ª sesión, hoy estamos desarrollando la 5ª, hasta la 8ª sesión, les estaré enviando el certificado de participación de este seminario de las 15 leyes indispensables del crecimiento, obviamente pues el certificado de John Maxwell Team. Perfecto. Camila Roballo, bienvenida Camila. Bueno, hola a todos, yo soy Camila Roballo, yo llevo muchos años en la iglesia y a Jaime lo conozco hace mucho tiempo, desde chiquita y nada, primero le doy gracias a quien me invitó a la reunión de hoy, que es la primera a la que asisto. Pues nada, básicamente para mí la reunión de hoy fue una confrontación fuerte, ya que yo pues he sido empresaria básicamente desde que me gradué de la universidad. Yo tengo 27 años, me casé hace unos meses y nada, sufrí una condición física muy difícil, estoy pasando por una situación difícil de salud y me tocó un montón como lo que tú decías de que nunca es tarde, o sea, mirar cómo también, o sea, yo sé que tengo muchos dones, muchos talentos, pero muchas veces uno se siente de manos atadas porque no da, o sea, a veces no da, o sea, físicamente, bueno, en muchas cosas. Y pues nada, o sea, me siento muy confrontada, o sea, al punto que estoy como mirando hace mucho tiempo, como, bueno, ahora, ¿qué quieres de mí, Señor? Porque pues pude trabajar, tuve que vender mi empresa, no tuve otra opción. Y pues nada, o sea, para mí de verdad va a ser una bendición poder mirar como todo lo anterior y lo que viene, para empezar como a mirar ahora, bueno, y ahora, ¿qué puedo hacer? Entonces, nada, muchas gracias. Ese era como el comentario y de verdad que a veces uno no cree, pero el impacto que pueda tener, así sea un comentario o una sesión a la vida de una persona, puede ser muy, muy grande y muy importante. Gracias. Bueno, qué bien, Camila. Te hago un comentario, Camila, para el caso de personas como tú y todos los que están asistiendo hoy por primera vez, eventualmente. Nosotros tenemos un canal en YouTube, ahí estaremos nosotros subiendo todas estas sesiones, incluida esta también. Entonces te invito a que arranques con la primera sesión. Ahí vamos a encontrar entonces para que te pongas al día y a medida que nosotros vayamos avanzando, nos estamos reuniendo cada 15 días. Entonces la próxima sesión, la próxima sesión te esperamos, es el 1 de julio a las 5:30 de la tarde y seguimos con la 6ª sesión. Entonces, esperamos que muchos de ustedes se pongan al día en ese canal de YouTube. De pronto ahorita Edwin nos recuerda, creo que es Ejecutivos y Emprendedores de Casa sobre la Roca. Él nos podría dar entonces el sitio para que ustedes estén viendo. O también en Facebook. Nosotros tenemos un sitio, una fanpage de Facebook y ahí también estamos publicando entonces el mismo enlace de YouTube. Aquí Rosmary hace un comentario. Rosmary también ha sido una de mis estudiantes, la quiero muchísimo, no solamente mi estudiante, sino también colega del Ministerio de Ujieres. Ella dice, a mi edad yo tengo claro mis dones y el mejor don que Dios me dio es el del servicio. Eso es innegable. Y ahora en esta cuarentena estoy enseñando a otros sobre el poder de la oración excelente. Tengo aquí Fanny, que también hace un comentario. Dice, el trabajar sobre los valores y la integridad proporciona paz y algo muy bonito que es influenciar a quienes nos rodean, sobre todo a nuestros hijos y familiares. Perfecto. Muy bien.
¿Alguien más? Levante la manito, yo le puedo asignar entonces. ¿Quién quiere participar? Si no han levantado la mano en estos momentos, alguien puede habilitar su micrófono y hacer su comentario. Erlinda, por ahí hay alguien que de pronto está habilitando su micrófono. Erlinda, adelante. César, bienvenido, César. Gracias, Jaime. No, simplemente en la sesión de hoy estaba analizando la parte de la integridad, que realmente se tocó solamente en cuando hablamos de la ley de la escalera, pero como para llegar a ser íntegros es igual que seamos lo que seamos en profesionales, con nuestros dones, pero siempre hay es que buscar un desarrollo de esa integridad. Y sin Dios definitivamente uno puede ser el mejor profesional, pero no alcanza a construirlo a llegar a ser un ser íntegro. Es algo que a mí me ha llevado la iglesia, me ha llevado el conocimiento y me dejó pensando bastante en lo que es ser un ser íntegro. Gracias. Excelente. César, mira, ese tema de la integridad lo debes entender así como una unidad completa que combina todos los valores con los cuales tú te has comprometido. Y si tú comienzas a desarrollar todos esos principios basados en valores, en el compromiso en tus actividades profesionales, empresariales, a eso le llamamos nosotros la reputación. Entonces es fundamental cultivar la integridad y sobre todo en estos tiempos. ¿Quién más quiere participar? Hola a todos. Adelante. Muchas gracias Jaime Quiseno y a todos. Bueno, básicamente, pues súper la clase de hoy, me gustó bastante, de bastante crecimiento. Sí, básicamente, creo que de lo que nos explicaba Jaime, crecer la parte interna obviamente es como que la que más perdura y la que no se, y la que entre comillas no se oxida, porque básicamente vemos de que a veces pues por información o error luchamos por conseguir cosas materiales que igualmente el óxido se las acaba, o sea, todo tiene un, pero básicamente las que perduran y las que dan fruto pues son las que uno hace crecer dentro de uno y no es fácil porque hay presión de toda parte, pero básicamente, pues sí, agradezco como eso que Jaime nos aclara más y nos hace otra vez como mirar como la brújula, como el GPS y volver a darle ese camino. Eso era todo. Perfecto. Mira, yo quisiera compartirte este pensamiento. Ya lo tenemos en Proverbios 4:23, creo que tú ya lo habías comentado también, pero simplemente para recordarlo, dice 4:23 Proverbios, dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y es precisamente en el corazón en que nosotros cultivamos el carácter. La famosa Catalima Mou, es decir, el ser interior, lo más importante, la esencia, la trascendencia, nuestra alma, nuestro espíritu, la parte inmaterial, esa es la que tenemos que comenzar a construir y a fortalecer y mantenerla siempre en tensión. Excelente. Marta Jamocó dice, Jaime, el tema de agradecer a quien hizo el pozo cuando tomó agua. Olvidamos sorprendernos porque todo lo damos por hecho. Eso es importante. Mira, cuando yo estaba preparando esta conferencia, me quedé pensando, ¿cuáles de las personas que hoy ya no están aquí en este planeta, que hayan impactado mi vida, tengo algo por qué agradecerle? Y inmediatamente llegó a mi mente mi abuelo materno. Pero mi abuelo materno era un hombre que trabajaba con el Ministerio de Obras Públicas y a él le tocaba construir las carreteras que hoy estamos disfrutando en este país. Él fue uno de los constructores de la carretera de la Panamericana, la que conduce precisamente entre Medellín y Pereira, pasando por Manizales. Y cada vez que yo paso por esa vía, yo me acuerdo siempre de él, porque él tuvo que privarse mucho de nuestra familia, estar viajando y estar en campamentos, haciendo los trazados, desarrollando todo el trabajo de ingeniería,
que hoy nosotros los colombianos podemos disfrutar. Entonces, darle gracias a todos esos gigantes que han venido construyendo este país, y así también aplicar este pensamiento no solamente a nuestras familias, dejar un legado para las personas que también están en nuestras empresas o que trabajan con nosotros en nuestros proyectos. Eso es importante entonces, agradecer siempre, siempre, siempre a todo lo que nosotros tenemos hoy. Yo creo que en este caso de la cuarentena hemos tenido la oportunidad de reflexionar mucho sobre a quién tenemos que darles gracias, ¿no? Bien. Profesor, Pinzón. profe, Erlinda. Erlinda. Bueno, Erlinda, tienes la palabra. Hubiera querido participar desde que comenzó la reunión a las 5:30, pero estaba recibiendo clases también y me tocó pues terminar para poder vincularme acá con la conferencia con ustedes, ¿sí? No sé de qué se trató, de qué tema trataron, ¿sí? Pero de todas maneras me imagino que están tratando acerca de la experiencia que estamos viviendo en estos tiempos como independiente, microempresario o empresario. Me imagino que estamos tratando ese tema, ¿cierto? Sí, Erlinda, pero no te preocupes, mira, te estamos invitando para que nos acompañes nuevamente dentro de 15 días a las 5:30 de la tarde y continuemos el seminario. Y al mismo tiempo les estaremos enviando el link para que vean las otras 4 sesiones que ya hemos desarrollado y se pongan al día. Entonces, en esa medida, en la próxima sesión, podríamos nosotros, pues, aportar mucho a este crecimiento entre todos, ¿no? Y el tema, el seminario, ¿cómo se llama? Las 15 leyes indispensables del crecimiento, que cuando nosotros las conjugamos y comenzamos a practicarlas, irremediablemente vamos a crecer. Crecer en desarrollo personal. Muy bien, Steffi, adelante, Steffi. ¿Tienes la palabra? Hola, ¿cómo están? Estoy con mi esposo. Muchas gracias por estas conferencias, de verdad ha sido de una bendición impresionante. Sí, tenemos algo que decir. Sí, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Juan Camilo Murillo. Bueno, junto con mi esposa tenemos una marca hace 3 años y realmente este tema que se ha venido tocando, el de las 15 leyes, nos ha ido tocando, valga la redundancia, varios puntos, digamos que sensibles a lo que hemos querido hacer en nuestra empresa y que no ha sido fácil. Pero hoy el Señor en mi devocional me decía que cuando Él da una promesa y cuando Él afirma esa promesa con el tiempo, podrán parar muchas veces los proyectos de cada uno de nosotros. Podrán a veces sentirse que estamos estancados, podrá a veces sentirnos frustrados o derrotados por lo que nos dicen a veces nuestras personas más cercanas o por las mismas circunstancias de la empresa que, digamos que en esta pandemia han habido días de 0 ventas, meses de 0 ventas, pero Dios me decía hoy que estuviera tranquilo, que Él siempre permite estas cosas para formar en nosotros algo nuevo y sacar a flote esos talentos y esos dones que están escondidos y que no sabemos que los tenemos, pero están ahí. Y cuando tú hablabas ahorita de la escalera del carácter, yo le decía a mi esposa, es increíble cómo Dios toma todo lo que pasa en un día y lo unifica en algo tan importante como tú estás diciendo, que los principios que nosotros hemos formado en nuestra empresa, porque nos ha tocado decir negocios muy grandes, no, porque simplemente nos pedían comisiones, porque simplemente nos decían cosas que ay, súmeme aquí en la factura no sé cuánto, cosas de ese tipo, y nosotros decíamos, no hacemos eso. Y nos ha costado lágrimas, sudor, porque hoy de verdad que damos gracias a Dios por lo que ha hecho en nosotros y ha formado, que ha costado bastante, ha costado mucho. Y yo le decía a mi esposa, yo quiero que las generaciones que vengan después de nosotros tengan este legado y no sabemos ni siquiera lo que estamos pidiéndole a Dios. Yo creo que a veces no tenemos ni idea de qué es pedirle que este negocio crezca a generaciones y que se mantenga con el tiempo
porque si eso es así, ¿cuánto tiempo más vamos a durar en crecer o dar ese paso, ese salto de fe o ese salto cuántico a veces que yo digo, a ese nivel que queremos llegar? Pero Dios nos dijo, tranquilos, esperen, formen, yo estoy formando en ustedes un carácter que un día van a verse esos frutos y ustedes no van a entender ni siquiera cómo llegaron ahí, pero yo soy el que los voy a llevar ahí. Y creo que esto es algo para todos en el grupo. Y acá mi Roballo, que nosotros la conocemos personalmente, yo le digo, tranquila, ánimo, porque aunque se paren las cosas y nos toque vender lo que más amamos, Dios va a proveer siempre y va a dar para que llegue algo nuevo y mejor. Eso es. Muchísimas gracias por esa enseñanza tan valiosa. Nunca olviden que la visión que ustedes tienen se las dio Dios, y el que hace que ustedes lleguen al logro de esa visión es Él mismo, con la compañía de Él. Es importantísimo. Nunca pierdan esa capacidad de estar viendo ese sueño realizado. Yo quiero darle la palabra a nuestro director, Germán, porque nos estamos acercando al final. Sí, Jaime, muchas gracias. Muchas Adelante. gracias. Sí, señor. Pues yo creo que, como lo han dicho todos, ha sido una charla muy provechosa, como todo lo de las 15 leyes. De una vez los invitamos para en 15 días, seguramente que tendremos oportunidad de aprender cosas nuevas. Quiero recalcar algo finalmente, que también lo tocó Jaime, que el estiramiento, y eso referente a la ley del estiramiento, sea de adentro hacia afuera, ¿cierto? O sea, eso tiene que ver también con la ley de la escalera, donde nos dice que tenemos que tener principios y valores, y eso los tenemos prácticamente adentro, no afuera de nosotros. Y para eso hay un versículo que es de Mateo 12:34, que dice, camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? De la abundancia del corazón habla la boca. Ese versículo de la palabra del Señor nos habla claramente, ¿sí?, que todo lo que hagamos bueno para formar nuestro carácter tiene que salir de adentro, de nuestro corazón. De ahí nace el estiramiento. Si no estiramos adentro, no podremos estirar lo demás, ¿cierto? Simplemente quería cerrar con eso. Y otra cosa que es muy importante para invitarlos a todos, que siempre lo recalco en la reunión de los líderes del ministerio y de todos los participantes del ministerio. Uno no completa su crecimiento en la iglesia si no hace algún servicio, si no se dedica al servicio, ¿sí? Jaime también lo tocó, ¿sí? El servicio engrandece a las personas. El servicio hace crecer. Por ejemplo, a mi esposa y a mí nos hizo crecer en nuestro matrimonio los casi 15 años que estuvimos de consejeros matrimoniales, porque los que más crecíamos de verdad éramos nosotros al darle consejería a las parejas que llegaban hacia nosotros, porque teníamos que prepararnos, teníamos que estudiar exactamente. Entonces, el servicio es importante. Integrémonos definitivamente al ministerio que sea, pero integrémonos para servir, para entregar los dones que nos ha dado el Señor. Eso quería decirlo como final para cerrar, Jaime. Muchas gracias. Ahora quería de pronto cederle la palabra a uno de nuestros líderes para que nos despida en una oración, y quiero buscar a Jorge. Jorgito, ¿dónde está? Jorge Rendón. Aquí estoy. Jorge, haga uso de su liderazgo y nos despides entonces con una oración para todos, por favor. Vale, Jaime, yo listo, no hay problema. Padre, te damos gracias por este momento, Señor bendito. Gracias porque tú eres misericordioso, gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias por lo que nos enseñas día a día, Señor. Y yo te pido que de cada uno de nosotros sigas teniendo piedad y misericordia como hasta ahora la has
tenido, Señor. Y que entendamos que alejados de ti, Padre Santo, nada podemos hacer, Señor bendito, porque tú eres nuestro verdadero sustento, tú eres nuestra roca fuerte, tú eres nuestro alto refugio, tú eres realmente el Dios y en quien debemos confiar, Señor. Yo te pido que bendigas a cada una de las personas que han estado acá en esta charla, Señor, porque han sido edificantes, porque han sido una verdadera enseñanza, porque ha sido para nuestra edificación y porque ha sido para nuestro crecimiento, Señor. Y también te pido que bendiga, Señor, a las personas que han de llegar y a las que por alguna circunstancia no han podido estar, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor bendito, y gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Germán, por la vida de Nelly, como líderes del ministerio. Gracias por las enseñanzas que han podido transmitir y gracias por las enseñanzas que ha transmitido Jaime. Yo te sigo, Padre, que lo sigas bendiciendo, que lo sigas protegiendo y que lo sigas cubriendo con tu sangre preciosa y que a cada uno de nosotros, Señor, nos sigas llenando de tu amor y de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás vivo y porque eres el único y el verdadero Papito Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Muchísimas gracias. No, podemos abrir cámaras para despedirnos, para verle las caras. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar en esta reunión.